Hoy vamos a hablar acerca de las emociones y cómo es todo esto de que las emociones que tenemos en la infancia de alguna manera nos alcanzan en nuestra vida adulta. Soy Diana Cano, si es la primera vez que estás aquí en el canal, te doy la bienvenida y te invito a suscribirte si no te has suscrito para que no te pierdas mi contenido. Vamos a hablar de esas emociones, pero primero vamos a pensar en algo. ¿Qué pasa cuando somos niños pequeños, cierto? Imagínate un niño de 2, 3, 4 años que depende afectivamente de papá, de mamá o de la persona que esté haciendo las veces de su cuidador y de su cuidadora. Básicamente pasa que este niño adapta normalmente sus conductas a las respuestas que esos adultos den. ¿Cómo así, Diana? Por ejemplo, si un niño es un niño que estalla en ira, pero cuando estalla en ira, su papá o su mamá o la figura cuidadora le castiga severamente o inclusive puede ser amorosamente que le diga que esos comportamientos no son comportamientos adecuados porque expresar la ira no es algo que sea bien visto por las otras personas o eres un niño malo y si tienes ese comportamiento, si expresas tu ira, entonces ya no te voy a querer. Entonces, este niño, en función de las necesidades de infancia que hemos hablado en otros videos, que son la necesidad de apego, la necesidad de afecto, la necesidad de autoestima, la necesidad de placer, si un niño tiene estas necesidades y esas necesidades se las suple ese adulto que cuida de ese niño, ¿qué crees que va a hacer el niño con tal de complacer a ese adulto que tiene a su lado o del cual se siente, entre comillas, a su merced? Pues ese niño va a modelar el nivel de respuesta que tiene y además de eso, también si ese niño percibe que sus explosiones de ira hacen algún cambio con ese adulto, es decir, cuando él explota en ira, el adulto tiene conductas que el niño quiere que el adulto tenga, ¿qué va a hacer? Va a reforzar la conducta. Entonces, aquí viene algo muy importante y es que esas respuestas emocionales, en este caso estamos hablando de la ira, pero asimismo es la complacencia, la dependencia emocional, asimismo podemos hablar de otros factores como la tristeza, la expresión de la tristeza, porque es que no es la emoción como tal, es la expresión que aprendemos de la emoción, porque partamos de un tema y es que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones simplemente son emociones. Otra cosa es la manera como las gestionamos. Entonces, puede resultar que yo, como niño, he aprendido que con esa conducta puedo hacer varias cosas. Puedo suprimir la conducta, ¿cierto? Es decir, no siento ira, bloqueo esa ira o la siento, pero la controlo, controlo esa ira. Y otro tercer nivel es que la uso como un objeto o como un ancla para despertar ciertas cosas en las personas, ¿cierto? Entonces, el que bloquea la ira dice, listo, yo no se puede sentir ira, porque cuando yo tengo expresiones de ira, pues eso daña o molesta a mi mamá o mi papá o a mi cuidador. Cuando empiezo a crecer y hay situaciones que me despiertan esa ira, ¿cuál es mi reacción? Suprimirla, ¿cierto? Y si eso fuera suficiente, sería magnífico. Pero hay un problema. Y es que en realidad lo que estás haciendo es como si tuvieras un contenedor y ese contenedor lo vas llenando, lo vas llenando, lo vas llenando. Y cuando esa persona llega a ser adulta, de repente dice, wow, resulta que yo tengo un problema y es que exploto en ira por cualquier cosa. Y entonces tengo dificultades con mi pareja, con mis compañeros de trabajo, con mis jefes. Si tengo no compañeros sino subalternos, con mis subalternos, porque por cualquier cosa me disparo con mis hijos, grito a todo el mundo, me enojo, me enfurezco y ya se viene todo el mundo abajo. Pero es que yo no era así. Es que yo nunca, no me reconozco como una persona así. Entonces, cuando empezamos a mirar hacia atrás, miramos, ¿qué era lo que pasaba con ese niño? Que a ese niño se le enseñó que expresar la ira estaba mal. Entonces,
Ahora es como si multiplicáramos por 1000 toda esa represión que hizo de ese sentimiento que realmente no aprendió a gestionar, porque el tema no es no sentir enojo, no sentir ira, que es la emoción de la que estamos hablando, pero pasa con todas. El tema es aprenderla a gestionar. Ahora, vámonos a otro tema. Vamos a pensar en el adulto que aprendió que cuando yo me enojo, las otras personas hacen lo que yo quiera, ¿cierto? Entonces yo me enojaba, yo gritaba, hacía una pataleta y mis papás salían corriendo, o mis abuelos, o la persona cuidadora, hacer lo que fuera necesario para calmar al muchachito. Se le dice aquí en Colombia a los niños pequeños, no es un término despectivo, es como lenguaje coloquial. Pero básicamente hacíamos lo que fuera para ir a calmar el niño, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me creo eso, ¿cierto? Si yo tengo claro que si yo hago una pataleta, si yo me enojo, las personas van a salir a hacer lo que yo quiera, eso fue lo que aprendí en mi patrón adaptativo. Entonces, claro, crezco y luego, cuando tengo una dificultad con mi pareja, me enojo. ¿Por qué me enojo? No porque el otro no tenga razón, porque probablemente la otra persona tiene razón, pero es mi manera de tapar que el otro tiene la razón y que hay algo que hay que conversar, que hay algo que hay que llegar a un acuerdo y simplemente me enojo. Y a veces ese enojo es un enojo donde no te hablo, donde te dejo días sin dirigirte la palabra, pero hay otros días donde ese enojo quiere decir que grito, zapateo, maltrato, empujo, humillo, hago lo que tenga que hacer porque esa es la manera en la que yo aprendí a demostrarle al otro que se llegó a que no tiene la razón o a taparme y a cubrirme con enojo para no afrontar las responsabilidades que tengo, ¿cierto? Hay otro patrón que es el patrón de la persona que ni siquiera siente el enojo y dice, no, es que yo no siento enojo. No, para que me hagan enojar a mí se necesita es que yo no tengo recuerdos en mi vida de haberme sentido enojado alguna vez o enojada alguna vez. Pues resulta que está haciendo lo mismo que el primero, pero está teniendo un patrón donde la emoción se está trabajando de una manera diferente. Y es que sentir enojo era tan doloroso en la infancia o representaba algo tan peligroso porque recordemos que nuestro cerebro lo que hace es pensar las cosas o tomar las cosas en sentido de peligro. Tu mente está para protegerte. Y si tu mente siente que hay algo que es peligroso, hará lo posible para sacarte de ese peligro, ¿cierto? Entonces, lo que hace esta persona es que literalmente ella tiene razón, no se enoja, nunca se enoja, ella nunca se enoja. Pero si es una persona que probablemente llora mucho y no sabe por qué llora tanto, o se siente muy angustiada y no sabe por qué tiene ese nivel de angustia, y es porque las emociones, porque yo diga que no la voy a sentir o porque mi metodología aprendida para poderla palear o para poderla soportar haya sido decidir no sentirla, no quiere decir que no me afecte. Lo que pasa es que no me afecta dentro de lo que socialmente se esperaría que me afectara, ¿cierto? Pero entonces tengo otras conductas. O yo nunca me enojo, pero soy fumador compulsivo. Yo nunca me enojo, pero necesito tomar alcohol porque es que de alguna manera tengo que drenar esa emoción, ¿sí? No es que no la sienta. Y también, obviamente, está la persona que en algún momento va a estallar de ira. A veces eso pasa también porque en la casa, cuando éramos niños, había un papá, una mamá, una figura significativa, un hermano mayor muy violento. Y entonces todos hacíamos lo que esa persona dijera y no nos podemos enojar y hay que hacer lo que haya que hacer, ¿sí? Espero que haya quedado como claro cuál es el contexto al que me estoy refiriendo en general cuando estoy hablando del enojo y de cómo funciona ese enojo en nuestra infancia, en esa primera etapa de la vida y cómo cuando somos adultos tenemos conductas adaptativas donde nos adaptamos y aprendemos a mostrar esas emociones afuera de una manera que a veces nos lastima a nosotros mismos o que inclusive a veces lastima a todos los demás. Porque volvamos al ejemplo del enojo. Una persona que nunca se enoja también suele ser una persona donde todo el mundo hace con esa persona lo que quiere. Todo el mundo impone sus cosas, sus normas, y no quiere decir que el que no se enoja no lo resienta de alguna manera. Soporta, 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 para aprender a no enojarse. ¿Cierto? Entonces todos pasan por encima de sus límites porque tal vez esta persona misma ni siquiera tiene límites, ¿vale? Entonces,
Entendiendo todo este contexto del que estamos hablando, hay que entender que las emociones no son buenas, no son malas, simplemente son emociones. Hacen parte de nuestra personalidad como humanos, de nuestra humanidad, y el secreto aquí es aprender a gestionarlas. Y tal vez algunos colegas no vayan a estar de acuerdo conmigo, lo entiendo, todos tenemos maneras de percibir diferente, ¿cierto? Y si eres uno de esos colegas, espero que puedas observar que a veces el mundo no es objetivo, lo que yo digo no es verdad absoluta, tampoco lo que otras personas dicen puede ser verdad absoluta, se trata de que cada quien busque y encuentre qué le sirve y cómo funciona esto para su vida. Y esto te lo digo porque una de las metodologías más eficaces que yo he comprobado para poder trabajar esto de las emociones es poder hacer hipnosis regresiva reconstructiva. Con la hipnosis regresiva reconstructiva, lo que hacemos es ir al origen de la emoción, encontrar esa emoción, dónde fue que se quedó atascada y no la procesé, ¿cierto? Porque aquí viene otra cosa muy importante, y es otra cosa muy importante que viene y que hoy voy a aprovechar para contárselas, es que creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero vamos de nuevo, y es que esas emociones todas tienen un origen, y esas emociones en su origen lo que hacen con nosotros básicamente es programarnos para que tengamos conductas posteriores. Pero cuando tenemos entre 0 y 7 años aproximadamente, que nuestro desarrollo cerebral está casi, o nuestra respuesta cerebral está casi que en manos del hemisferio derecho, que es como el estilo de respuesta, porque estamos todavía desarrollando esas otras funciones del hemisferio izquierdo, no es que no estén, pero están en pleno desarrollo. Entonces, si yo tengo una emoción, a esas tempranas edades, si estoy diciendo que tengo unas necesidades como niño o como niña y que necesito de ese soporte de las figuras significativas para caerles bien, pues una manera de decirlo, para que me cuiden, para sentirme armado, para sentirme estimado, para sentirme seguro, segura. Entonces, hay información que sencillamente no proceso, simplemente por supervivencia hago lo que haya que hacer. Como niños o como niñas, hacemos lo que hay que hacer, ¿cierto? En esas tempranas etapas. Entonces, por eso es que con hipnosis regresiva reconstructiva vamos a esas tempranas etapas y realizamos el proceso de reconstruir esa emoción desde el origen. Y por eso ahorita decía que de pronto algunos colegas no van a estar de acuerdo porque mucha gente dice que sí, que en el aquí, que en el ahora. Sí y no. Desde mi perspectiva, y vuelvo y digo, no es el único punto. Si hay personas que lo pueden hacer de una manera diferente, lo respeto totalmente. Y si sirve y funciona para otras personas, maravillosas, porque además aquí es para ti que estás viendo este video. Si tienes estas dificultades con tus emociones, permítete encontrar la herramienta que funcione para ti. Terapéuticamente hay muchas modalidades hoy en día. Así que tienes el permiso, date el permiso de encontrar qué funciona para ti. Con la hipnosis regresiva reconstructiva, en este caso particular, puedo decirte que lo que hacemos es ir al origen de la emoción y poder hacer ese proceso de reconstrucción para que ahora sí desde el adulto puedas reprogramar tus respuestas, ¿sí? Puedas generar ese ejercicio reprogramativo desde el adulto. Y aquí entra a ayudarnos con mucha potencia la hipnosis ericksoniana también. Y de pronto para muchas personas no haya una diferencia entre si es un tipo de hipnosis o si es otro tipo de hipnosis. Pero para el tipo de terapia que en mi caso acompaño con mis consultantes, sí es importante, según la fase en la que se encuentren, para mí apalancarme en la una o en la otra, ¿cierto? Ahora bien, hacer las reprogramaciones, hacer las reconstrucciones, no te pone en riesgo, no te pone en peligro. ¿Y por qué estoy siendo tan enfática en esto? Porque algunas personas
y entiendo porque en televisión y en las películas y a veces en redes sociales vemos muchas cosas y tenemos a veces la hipnosis asociada como con algo donde pierdes totalmente el control de tu ser y que el hipnoterapeuta puede hacer contigo lo que esa persona quiera. Y en realidad cuando estamos en hipnosis estamos en un estado donde tenemos la atención enfocada, permitiéndonos bajar las ondas cerebrales a un nivel óptimo en el cual podemos abrir el inconsciente o el inconsciente nos permite ese paso para poder encontrar esos orígenes, ¿cierto? Pero además, para poder traer, y aquí es donde la hipnosis ericksoniana es una cosa hermosa con la que podemos complementar todo el trabajo terapéutico, traemos efectivamente esos recursos internos que están en ti. Porque también hay algo muy importante que siempre hablo y me encanta decirlo y no me cansaré de decirlo nunca. Los terapeutas somos guías, somos apoyos, sí, nos hemos preparado y todo lo que tú quieras, pero esos recursos internos los tienes tú, ¿sí? Es como cuando tú tienes la idea de que quieres hacer una modificación en cualquier otra área de tu vida y vas y buscas un especialista que te ayude con esa idea que tienes, pero es algo que eres tú quien se va a hacer cargo de eso, ¿cierto? Así tú me digas, Mediana, es que quiero hacer el diseño de mi casa. Sí, claro. Y eso yo le pago a un diseñador, sí, pero el diseñador cuántas veces te pregunta de colores, de texturas, de decoraciones, ¿cierto? O hace un mapeo de todo lo que tú necesitas y te hace unas preguntas, porque al final la otra persona tiene la experticia, pero tú eres quien va a habitar esa casa que vas a reconstruir o a diseñar. Lo mismo pasa con la terapia, ¿sí? Es como metafóricamente es importante que lo entiendas, porque tienes un alto grado de responsabilidad. Y para que la hipnosis funcione, porque algunas personas, eso funciona, no funciona, claro que funciona. Y aquí viene una cosa importante y es, tú necesitas creer que funciona, porque el único que puede sabotear y decirte, esto no me va a funcionar, esto no me sirve para nada, eres tú. Y ahí sí, en ese momento se me olvida quién dijo la frase, pero si crees que puedes, puedes, y si crees que no puedes, no puedes, ¿cierto? Entonces, en este marco de entender las emociones, de entender cuál es el tipo de proceso terapéutico en el que yo te puedo acompañar, pero como te digo, alternativas hay muchas. Es decirte, sí o sí hay una salida para esas emociones. Desde mi perspectiva y desde la perspectiva terapéutica con la cual trabajo, hay que identificar ese origen para poderlo reconstruir y para que no se convierta en algo que veo mucho en consulta y es como que muta una situación y entonces tengo temporadas en que tengo una dificultad con la ansiedad en el trabajo, temporadas en las que ya en el trabajo estoy bien, pero entonces pasa a la familia, otras temporadas en las que eso me salta en la relación de pareja, otras temporadas en las que de repente no sé, no quiero nada y es porque no trabajamos cuál es la causa originaria de las situaciones que nos pasan, porque no las reprogramamos también, porque no nos atrevemos a cambiar todos esos patrones y todas esas creencias que tenemos precisamente por las explicaciones que te daba al principio, porque casi todo en términos de quiénes somos, de cómo nos vamos a comportar, de cómo afrontarnos frente a la vida, casi todo eso lo traemos como estructuras fijas que aprendemos desde la primera infancia. Pero cuando logramos salir de esa gran estructura, la vida cambia, algo cambia. Y entonces nos podemos hacer dueños de nuestra vida y de nuestro proceso de transformación. Si estás interesado o interesada en seguir conociendo contenido como este, te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí hablamos de emociones, de abusos, de relaciones, de hipnosis, temas que sin duda alguna podrán enriquecerte si te das el permiso de que así sea. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.